¿Qué puedo decir acerca de ese horrible lugar, el anfiteatro? Es el templo de todos los demonios. Tiene tantos espíritus impuros como asientos para los hombres. Tertulio. No hay nada más dañino que el perder el tiempo en los juegos. Con ellos, el vicio nos atrapa secretamente entre las avenidas del placer. Vuelvo a casa más ambicioso, aún más cruel e inhumano, porque he estado con seres humanos. Séneca. Cuando vio la sangre, pareció hundirse en una salvaje pasión. En lugar de voltear, clavó la mirada en la escena, absorbiéndola en todo su frenesí, inconsciente de lo que hacía. Gozó con lo despiadado de la lucha y se intoxicó con la sangre. Cuando salió del circo, su mente enferma no tuvo paz hasta que pudo volver ahí. Ya no como uno del grupo que lo había llevado, sino como el líder que lleva ovejas al matadero. San Agustín. La verdadera historia del circo romano. En sus grandes anfiteatros, los romanos disfrutaban placenteramente espectáculos de crueldad y violencia sin paralelo en la historia. Pero la verdad sobre todo esto se ha suavizado en los libros de historia o ha sido convertida en su mito por Hollywood. Solo hasta ahora, a través de las nuevas y rigurosas investigaciones, se ha podido descubrir su verdadera historia. Una historia más sorprendente de las que Hollywood haya soñado. Hay una gran tendencia a trivializar o marginar lo que sucedía en el circo, y se corre el peligro de no comprender su importancia en el funcionamiento del Imperio Romano. Se tiende a representarlo románticamente, pero no fue romántica la cantidad de personas que fueron asesinadas, ni la multimillonaria industria que representaba. Estos espectáculos de asesinatos masivos comenzaron como entretenimientos familiares privados. Durante los funerales, los dolientes se reunían entre las tumbas ancestrales en los campos alrededor de la ciudad. Como parte del ritual, 2 esclavos eran obligados a pelear a muerte. Se creía que con ese sacrificio honraban al espíritu del muerto. Estos esclavos fueron los primeros gladiadores. En la antigüedad, se pensaba que aquellos espectáculos servían a los muertos, ya que sus almas obtenían la paz con la sangre humana. Buscaban la paz de la muerte en los asesinatos. Tertulio. Todo comenzó modestamente, con 1, 2 o 3 personas, poca cosa. Después, los políticos lo adoptaron como medio publicitario para celebrar la muerte de algún héroe, un general o alguna persona famosa. Como los aristócratas competían entre ellos por su reputación pública, hacían funerales masivos, grandes procesiones de actores con máscaras de sus ancestros y con algunos asesinatos para finalizarlas, atraían más espectadores. Esos espectáculos tan pródigos no se podían montar junto a las tumbas. Como primer paso hacia el brutal mundo del Coliseo, el espectáculo fue llevado al corazón de la ciudad, al foro. Aquí los funerales reflejaban la gloria para los muertos y para los parientes que los organizaban. Hombres que constantemente buscaban algún cargo público. Se ha hecho común esperar magníficos espectáculos de los mejores hombres. Si las personas exigen esas diversiones, los hombres sabios deben consentir en proporcionárselas, aunque no les agrade la idea.
Cicerón. Los políticos ambiciosos competían entre ellos con despliegues cada vez más extravagantes. Ya no bastaban los esclavos inexpertos, necesitaban luchadores profesionales, muchos de ellos. Los prisioneros de guerra eran enviados a las escuelas para gladiadores, como esta, en Pompeya. Para el año 174 a.C., luchaban 74 pares de gladiadores en un solo funeral. Para impresionar a los asistentes fue necesario ofrecerles más y más asesinatos. Y había otro problema. Para presentar a los gladiadores tenía que haber un funeral. Los políticos competidores buscaron una forma más permanente para impresionar a sus públicos y la encontraron muy lejos de Roma. Los romanos conquistaron toda la cuenca del Mediterráneo y encontraron jirafas, leones, tigres e hipopótamos. Y pensaron que sería fantástico llevarlos a casa. Eran símbolos de las extraordinarias conquistas de Roma por todo el Mediterráneo. Los traían como botín de guerra. Traían cofres con tesoros y esclavos negros. A veces traían leopardos y tigres. Era una forma de demostrar a los romanos lo poderosa que era la nación. Su habilidad para llevar a aquellos animales a Roma era crucial para su éxito en la política. Al principio bastaba con exhibirlos, pero pronto las multitudes querían matarlos. Los políticos no solo dependían de los cazadores profesionales, sino que usaban toda la influencia que tenían. Un ejemplo clásico fue el de el edil Caelio en el año 50 a.C., quien estaba desesperado por conseguir leopardos para el término de su mandato, ya que deseaba conseguir un cargo más alto y sabía que Cicerón, entonces gobernador en el sur de Turquía, tenía acceso a los leopardos. ¿Podría conseguirlos por medio de Cicerón? Hubo una agitada correspondencia entre Caelio y Cicerón, en la que Caelio se muestra cada vez más desesperado por conseguir los votos con esas criaturas exóticas y violentas, atrayendo la atención del público en Roma, donde montaría un espectáculo con esos animales como atracción principal. Agosto, año 51 a.C. Sobre los leopardos deberás asegurarte de que me sean embarcados. Septiembre. En casi todas mis cartas te he mencionado a los leopardos. Te lo suplico, haz que los envíen. Octubre. Quisiera que te tomaras la molestia y sigo insistiendo en que me envíes algunas de esas bestias de donde estás. Febrero. Sería una desgracia que me quedara sin esos leopardos. Marco Rufo Caelio. Ahora, el hombre que montara los espectáculos más impresionantes controlaría la lealtad de las multitudes que habitaban las oscuras viviendas de Roma. La relación entre el poder y el entretenimiento fue muy clara para el más ambicioso de los políticos, Julio César. César no solo fue un consumado estadista y político, también fue un excelente hombre espectáculo con una aguda habilidad para atraer la atención del público y manipularlo. Supo reconocer que en su situación necesitaba conseguir y mantener el apoyo popular y hasta la adulación. Utilizó todos sus recursos para organizar unas competencias nunca antes vistas en Roma. No escatimó el costo para ganar popularidad. Se efectuaron cacerías de bestias salvajes durante 5 días consecutivos. Estos espectáculos atraían a tantos visitantes de todas partes que muchos de ellos tenían que dormir en tiendas colocadas en las calles o sobre los techos de las casas. Entre las multitudes, varias personas murieron aplastadas. Entre las víctimas hubo 2 senadores. Suetonio. Para celebrar sus grandes triunfos militares, César ofrecía al pueblo espectáculos impresionantes con animales. Pero su genialidad para los gustos populares le indicó que había una forma de diversión con mayor potencial que no había sido adecuadamente explotada: los gladiadores. En su propia escuela privada, César tenía más de 300 pares de gladiadores en constante entrenamiento. Pero sin funerales le eran inútiles, así que modificó las reglas. En lugar de un funeral en el foro,
ofreció un servicio en memoria de su hija que había muerto 9 años antes. De esa forma, le fue posible exhibir a sus gladiadores en el momento en que lo quisiera y cuando causaran mayor impacto. El pueblo quería convertirlo en su dictador. Sus rivales lo querían muerto. En el año 44 a.C. fue asesinado. En la guerra civil resultante, ascendió al poder el hijo adoptivo de César, Augusto. A los 36 años de edad, conseguiría el poder absoluto que había anhelado César y se añadiría un nuevo título, el de emperador. Aunque mantenía una cruenta guerra contra sus rivales y sus ejércitos estaban tan lejos como Grecia o Egipto, Augusto no dejó de proveer placeres para el pueblo de Roma. Augusto, como César, antes que él, fue un consumado demagogo y político. Reconoció que podía usarse los precedentes establecidos por César. De hecho, en el año 44 a.C., solo 2 meses después del asesinato de César, organizó unos juegos en su honor y una vez más, reunió en esos juegos las diversiones tradicionales como las competencias atléticas con la música y todo eso. Pero además, introdujo los combates entre gladiadores. Como César, su predecesor, también era un consumado negociador político y propagandista. El instinto de Augusto para la propaganda le indicó que si como primer emperador de Roma disfrutaría del monopolio del poder, tendría que conseguir el monopolio de los espectáculos. Augusto, más que Julio César, limitó la cantidad de dinero que los aristócratas podían gastar en los juegos individuales y ofreció mayores y mejores juegos que los que se habían efectuado antes, en parte porque no solo podía disponer de sus recursos privados, sino también de los del Estado. Y usó el aparato del Estado romano para conseguir gladiadores y animales de todo el imperio en cantidades que no se habían visto nunca antes. Augusto incrementó la cantidad de gladiadores que se presentaban. Apunta en su autobiografía que presentó 10.000 gladiadores en los 40 años de su reinado. Esos espectáculos sobrepasaban hasta los recursos del foro, por lo que en Roma fue construida una estructura específicamente diseñada para las competencias entre gladiadores, el anfiteatro. Fue muy significativo que el primer anfiteatro de Roma llegara con el primer emperador. Al llegar al imperio se encontraban con ese nuevo modelo, la nueva sociedad imperial. El anfiteatro se convertiría en el centro de la cultura romana, con mayor importancia que los templos, los teatros o el Senado. En el corazón del anfiteatro estaba el emperador mismo. Se sentaba en su gran palco, justo arriba del nivel de las presentaciones. La corte imperial estaba a su alrededor, lo mismo que los senadores en sus bancas. El resto de la clase alta también estaba cerca de él. Y claro que todos ellos llegaban con grandes fanfarrias, procesiones y vestimentas especiales. Era un maravilloso despliegue de la clase dominante en la sociedad imperial. Bajo Augusto, el anfiteatro comenzó a imponerse gradualmente sobre las demás instituciones de la vida romana. Significativamente se convirtió en un pseudo-parlamento. Aquí los romanos comunes podían hacer peticiones al emperador. Más granos, reducciones de impuestos o el final de una guerra. Y si el anfiteatro les ofrecía a los romanos un método informal para expresar sus deseos políticos, ¿para qué necesitaban el antiguo método formal? Con los emperadores, los ciudadanos romanos recibían gratuitamente el pan y las competencias de gladiadores para compensar su falta de derechos. Ya no podían votar por las leyes o por los competidores aristócratas, pero podían disfrutar de magníficos espectáculos. Era un intercambio. Por un lado los votos y por el otro los juegos. Si se perdían los votos, se perdían los juegos. Los juegos se convirtieron en los cimientos del poder imperial. 60 años después de la muerte de Augusto, obtuvieron un símbolo adecuado con el anfiteatro más grande que se hubiera construido, el Coliseo. Nos resulta difícil imaginar o entender el impacto que tuvo el Coliseo sobre los ciudadanos romanos.
Era un verdadero microcosmo de la sociedad romana con todos sus rangos y órdenes. Los extranjeros, los esclavos y las mujeres entraban al Coliseo ordenados según su posición social. Pero además, era una expresión visual de la grandeza romana, del poderío y de los logros romanos. En cierta forma, todo el mundo romano estaba representado en el Coliseo. Les tomó 9 años construir el Coliseo. Contenía más de 100.000 bloques de mármol de 4 toneladas cada uno. Se necesitaron 300 toneladas de metal para la estructura completa. La arena para los espectáculos es más grande que la del estadio de Wembley. El edificio tenía capacidad para 50.000 espectadores. Eran edificios enormes, como catedrales. Eran los edificios más grandes que se veían al entrar a la ciudad. Eran imponentes, especialmente para aquellos romanos que nunca habían visto edificios de más de 5 pisos. Se elevaban sobre ellos y todos sabían desde niños que cuando había algún circo o alguna celebración siempre se efectuaban en el anfiteatro. Solo con la reconstrucción del edificio es posible apreciar la simétrica perfección del diseño del Coliseo. Los logros técnicos fueron extraordinarios y también la hazaña logística de acomodar a todos. Desde el momento en que entraban, las multitudes quedaban estrictamente controladas. A pesar de la violencia de los espectáculos, no existen registros de que se haya producido nunca algún desorden en el Coliseo. Alrededor de la arena había un pulido muro de mármol coronado por una barda, para impedir que los contendientes pudieran escapar. Los asientos más cercanos a la arena eran ocupados por el emperador y la clase senatorial. Los restantes se iban acomodando de acuerdo con su posición social. Las tribunas más altas eran ocupadas por las clases más bajas y por las mujeres. El piso del circo era de madera cubierta con arena. Debajo de él, las estructuras subterráneas comprendían más de 1,5 kilómetros de túneles. En estos claustrofóbicos espacios trabajaba toda una industria de cuidadores de animales, escenógrafos y operadores de la maquinaria. Sus vidas también estaban en juego. El emperador Claudio ordenó alguna vez que los causantes de un retraso fueran ejecutados en la arena por la vergüenza que le habían causado. Arriba, también se esforzaban por asegurar la diversión para el público. Durante los calurosos meses del verano, se extendía un gran toldo para dar sombra a las tribunas. Era una operación tan compleja que se traía a los marineros de la base naval de Miceno para desplegarlo. El emperador Calígula castigó a la multitud por criticar uno de sus espectáculos en Roma, retirando el toldo y bloqueando las salidas. Muchos murieron de insolación. Era el más grande espectáculo de la Tierra, pero también requería de los mayores y más complicados despliegues de tecnología, de personal y de planeación, y los romanos estaban orgullosos de él. Habían evolucionado las técnicas para montar estos espectáculos hasta los extremos del refinamiento. Era como un síntoma o una pieza visible y tangible, como una prueba de su civilización, aunque ahora nos parezca tan poco civilizado. En Arles, Francia, un anfiteatro romano sigue en uso para las diversiones violentas, las corridas de toros. La matanza de 6 toros en una tarde no se compara con las 5.000 bestias que se masacraron durante los juegos de apertura del Coliseo. Hay un aspecto del espectáculo moderno que es similar, la presencia de la música. Durante las matanzas en el Coliseo, los músicos tocaban. Basándonos en las descripciones de los juegos inaugurales del Coliseo en el año 80 después de Cristo, podemos reconstruir un día típico para el público y para los que ahí trabajaban. Los preparativos comenzaban antes del amanecer. Los animales eran traídos desde las jaulas en las afueras de la ciudad. Como el ganado que va al matadero, llegaban aterrorizados, desorientados y casi incontrolables.
Había un grupo especial de personas, los bestiari, que pasaban largos periodos de aprendizaje para trabajar con todas las criaturas que el creciente imperio fuera descubriendo. Era típico que más de 1000 animales fueran instalados en las celdas subterráneas para el espectáculo del día. Investigaciones recientes nos permiten entender exactamente cómo se llevaban los animales a la arena. Al principio los mantenían en el nivel inferior al piso de la arena. Después los empujaban con antorchas encendidas hasta las jaulas, que eran elevadas a los niveles superiores con un sistema de poleas. A una señal, eran liberados en un corredor de madera elevado, por el que nuevamente los empujaban utilizando el fuego. Finalmente eran conducidos por una rampa de madera hasta las puertas que estaban bajo el muro del podio. Alrededor de las 9 de la mañana comenzaba el primer espectáculo del día, una cacería de bestias salvajes. Más que las peleas de bestias, a los romanos les interesaba observar cómo opera la naturaleza, la observación de un espectáculo de la naturaleza, y sabemos que los romanos trataron de simular un ambiente natural con pequeñas colinas que se erigieron en la arena y lagunas, árboles y vegetación. La idea de ver a los animales corriendo entre los escenarios naturales era parte del espectáculo. Los bestiari, que habían cuidado tanto a los animales, se convertían en sus cazadores. Si no morían en la arena, había otras personas encargadas de eliminarlos con algún arma. En Arles, tardan 4 minutos en retirar un solo cadáver. Los trabajadores del circo romano tenían que retirar miles. Tenían que hacerlo en forma rápida y divertida. Cada aspecto del espectáculo, hasta el más mundano, tenía que pulirse para atraer la atención del público. Los asistentes del circo iban vestidos como dioses. La persona que arrastraba los cadáveres iba vestida como el dios de ultramundo, lo que en cierta forma era muy irónico. Los animales eran retirados por una puerta del fondo que los promotores de espectáculos llamaban la Puerta de la Muerte. A media mañana comenzaba el segundo espectáculo del día con animales. Solo que ahora los animales no serían las presas, sino los cazadores. El circo, que ya era el parlamento en Roma, también se convertiría en la corte de justicia, en donde los criminales eran castigados para el deleite de la multitud. Oficialmente había 3 clases de ejecuciones públicas: la crucifixión, la hoguera y la exposición a las bestias salvajes. Antes de la construcción del anfiteatro, las leyes habían sido estrictas para determinar qué castigo se aplicaba para cada crimen. En el Coliseo, todo eso cambió. En el circo, el cumplimiento de la ley no solo era la impartición de justicia, sino también de entretenimiento. La crucifixión y la hoguera tenían una aceptación limitada porque no resultaban tan excitantes. Especialmente la crucifixión, que duraba mucho tiempo y no tenía variedad. Pero la exposición a las bestias tenía un tremendo potencial de suspenso, porque las bestias no siempre se comportaban como se esperaba. Así comenzamos a observar una combinación de esos castigos, en donde las personas eran tentativamente crucificadas y después expuestas a las bestias, quedando así crucificadas y sometidas al salvajismo de los animales. O también crucificaban a los que se iba a ejecutar y después los quemaban.
como ocurrió con algunos de los mártires cristianos. Pero ciertamente la forma más atractiva de las ejecuciones, según los espectadores, era la exposición a las bestias. El mito, según Hollywood, es que los leones y los tigres se lanzaban vorazmente sobre sus víctimas. Esto no es verdad. Las bestias salvajes a menudo tenían que ser obligadas a atacar, y a veces se ataba a los prisioneros a estacas y eran empujados hacia los animales. También les era posible atar a las personas sobre una pequeña rampa y soltar al animal hacia ella. Parece que lo resbaloso de la rampa le dificultaba al animal llegar hasta su presa y se irritaba tanto que terminaba atacando a la víctima. También les ataban carne o algo que atrajera al animal, que inmediatamente olía la sangre, produciendo el efecto deseado. Hay evidencias de que los cristianos que no eran atados en el circo provocaban a los animales para que los atacaran y así apresurar su muerte. Al terminar el segundo espectáculo de la mañana, ya era casi mediodía. La peste de miles de animales muertos era insoportable, atrapada bajo el toldo en el agobiante calor del día. Se encendían grandes braseros con incienso. Se importaban finas arenas desde Egipto para absorber la sangre. Se accionaban elaborados sistemas de irrigación que arrojaban surtidores de perfume sobre la multitud. Pero la matanza apenas había comenzado. La exposición a las bestias siempre tenía un excitante elemento de incertidumbre. Pero el siguiente acto del día solo podía tener un resultado. Nuevamente, los prisioneros condenados efectuaban el número. Al mediodía había ejecuciones masivas. Y se rumora que los jueces seleccionaban a las víctimas. Después de todo, no podían tener una agenda vacía y decir, lo siento, no tuvimos suficientes criminales este mes. Se dice que las personas buscaban criminales o que les aplicaban sentencias de muerte a otros para cubrir el espectáculo del día. Para mucho del público, esto era la atracción principal. Los criminales eran llevados a la arena para ser masacrados por hombres armados. Las víctimas iban completamente desarmadas. Es asesinato puro. Muchos espectadores prefieren ver esto en vez de las peleas entre gladiadores. Claro que sí, porque no llevan cascos o escudos para detener sus espadas. Por las mañanas arrojan a los hombres a los leones y a los osos. Al mediodía, los arrojan a los espectadores. Séneca. Al mirar hacia el pasado, resulta fácil horrorizarse y desdeñar los eventos del anfiteatro. Pero después de todo, fueron el resultado de elementos muy cercanos a nuestras propias experiencias. Aún en este siglo, el poder de las masas, la sugestión, la excitación de un grupo, hacen que los individuos se pierdan en la histeria y las emociones del resto del grupo. Claro que hay muchas formas de evitar que el público corra el peligro de sentir demasiada compasión. Era absolutamente esencial que las víctimas fueran vistas como los otros, como salvajes amenazas para la sociedad. Siempre eran ellos, y ellos merecían sufrir. Así se protegían.
No eran personas verdaderas, eran subhumanos. Y creo que parte de la excitación consistía en observar un asesinato y sobrevivir, sin llegar a correr peligro. Así, había cierta excitación y participación, pero también distanciamiento. A las 2 de la tarde, las personas se acomodaban en sus asientos para el principal evento del día. Lo más atractivo era lo impredecible del evento. Los apostadores florecieron. Algunos romanos arriesgaban los ahorros de toda su vida en una sola apuesta. Había llegado la hora de los gladiadores. Los gladiadores eran el centro de atracción en todos los juegos del circo, pero el expectante público tenía distintos y ambivalentes sentimientos hacia ellos. Se tenían dos opiniones simultáneas y completamente diferentes sobre los gladiadores. Por un lado, los gladiadores eran la clase más baja. Todos eran cautivos y prestaban el juramento de someterse al fuego, al encadenamiento, a los azotes y a la muerte por el hierro. Eran tan despreciados que si algún afortunado gladiador escapaba al terminar el día y obtenía su libertad, nunca podría ser un miembro respetado de la sociedad. Sufriría por su infamia. Por otro lado, un gladiador era un héroe popular. Los gladiadores eran enormemente excitantes. Las personas tenían sus gladiadores favoritos y gritaban para apoyarlos. Una de las formas en que los romanos expresaban esta clase de entusiasmo por los gladiadores era la sugerencia de que las mujeres del público se excitaban sexualmente con ellos y que utilizaban su sangre como afrodisíaco. Los gladiadores habían avanzado mucho desde que fueron unos cuantos esclavos que luchaban junto a una tumba. Ahora había 4 tipos distintos de gladiadores y cada uno tenía su propio estilo y armas. El combate que despertaba mayor interés era el de los retiarias, que peleaban con un tridente y una red, y el secutor, o gladiador tradicional, armado con una afilada espada. Los gladiadores contaban con una enorme admiración popular. Sus nombres eran conjurados y en los anuncios de los torneos entre gladiadores aparecían los nombres de los contendientes y la cantidad de sus victorias, que obviamente influían en las apuestas. Los estudiantes comentaban sobre los gladiadores y algunos profesores se quejaban de que no hablaban de otra cosa. Los infantes bebían en botellas de gladiadores para que al tomar leche o jugo de naranja recibieran la fuerza de los gladiadores. Para un solo evento, en el año 107 después de Cristo, el emperador Trajano envió 5.000 pares de gladiadores a luchar en la arena. Pero ni la sangre que derramaron ni su sufrimiento bastaron para satisfacer el eterno apetito de las multitudes. Uno de los problemas de los responsables de las competencias, que por extrañas que nos parezcan, eran una especie de negocio de espectáculo, era el de mantener la atención del público, ofreciendo novedades, innovaciones y diversiones frescas. Los historiadores romanos Suetonio y Dio Casio registran que el circo se inundaba. Nadie sabe exactamente cómo se hacía, pero se efectuaban batallas navales en el Coliseo. Estando inundado, el circo también se llenaba con bestias exóticas como cocodrilos e hipopótamos, que eran sacrificados en una variante de las cacerías matutinas. El emperador Galba, un incansable buscador de novedades, se convirtió en el favorito de las masas al exhibir elefantes que caminaban sobre una cuerda. Camellos y ciervos eran entrenados para tirar de las carrozas. Pero sus anhelos por lo extraño se extendían más allá de los animales. Otra innovación era la de enfrentar a mujeres gladiadoras contra enanos. Los niños capturados eran obligados a pelear en el circo. Otro evento que fue registrado como gracioso relata que unos ciegos armados fueron obligados a atacarse mutuamente.
Los emperadores sucesivos descubrieron que el camino trazado por Augusto los conducía irremediablemente a los gastos desmesurados y a una siempre novedosa crueldad. Eventualmente creció tanto la adicción del pueblo romano por el Coliseo que toda su cultura terminó girando a su alrededor. El Coliseo, que ya era parlamento y corte de justicia, también se convirtió en una especie de terrible teatro. De acuerdo con nuestro criterio moderno, aquí es donde encontramos uno de los espectáculos más grotescos de los juegos y los espectáculos romanos, ya que los criminales que iban a ser ejecutados se presentaban disfrazados como personajes mitológicos y con las ejecuciones se recreaban eventos ficticios. Los eventos mitológicos se hacían realidad en el Coliseo. Los actores ya no tenían que fingir el sufrimiento o la muerte. Si la obra lo requería, eran asesinados. Los mitos ofrecían historias maravillosas. Hércules consumido por el fuego. Orfeo destrozado por los animales que trataba de encantar con su música. Este aspecto del circo romano ha sido reforzado por los recientes descubrimientos de la profesora Coleman. Puede haber algunos casos extremos, como la descripción mitológica de Pasífae, la reina de Creta que se enamoró de un toro. En la historia, Dédalo, el gran artesano, construye un becerro de madera para ocultar a Pasífae y consumar la unión entre el toro y Pasífae que estaba dentro del becerro. Pero en el circo les bastaba con un toro y una mujer, y no hubiera sido divertido encerrarlos. La unión entre el animal y la prisionera naturalmente terminaba con la muerte de la mujer, pero ese era el objeto de su participación. Ahora sabemos que un emperador como Tito, que inauguró el Coliseo y que presidió el Imperio Romano en su apogeo, obtenía su poder y su prestigio con las brutales diversiones que ofrecía al pueblo. Los juegos eran llamados Múnera, el obsequio del emperador para el pueblo. Pero, ¿cómo los afectaba la observación de esos obsequios? No creo que los volviera más violentos. Ellos ya eran violentos. Siempre se puede decir que era como una válvula de seguridad que les permitía expresar sus sentimientos colectivos de violencia y de compañía. No sabemos lo que sentían las multitudes de romanos al abandonar el circo. Sabemos que salían agradecidos con el emperador y que no se amotinaban, ni añoraban su derecho a votar. Una clave de su estado de ánimo es el hecho de que miles de prostitutas los esperaban bajo los arcos del Coliseo, listas para comerciar con la violenta energía sexual acumulada durante el día.
250 años después de la construcción del Coliseo, los cristianos llegaron al poder en Roma. La ciudad tuvo su primer emperador cristiano, Constantino, que conocía muy bien el sufrimiento que los cristianos habían padecido en el imperio. El emperador Nerón había ordenado que fueran destrozados por los perros o convertidos en antorchas humanas. Bajo Marco Aurelio los habían asado vivos. Ahora, el sufrimiento de los cristianos tenía su propio representante en el emperador. Parecía razonable suponer que el primer acto de Constantino sería el de prohibir todos los juegos. Constantino no abolió los juegos y las competencias entre gladiadores continuaron durante otros 100 años o más. Las cacerías de animales continuaron durante 200 años. El único edicto de Constantino verdaderamente fuerte fue prohibir la crucifixión por ser de mal gusto. Una de las razones de mi escepticismo sobre la oposición de los emperadores cristianos a los juegos es que no parecen haber sido más misericordiosos que los emperadores paganos. De hecho, su uso de la violencia y la crueldad para mantenerse en el poder parece haber sido mucho peor que el de sus predecesores paganos. Y no solo fueron los nuevos emperadores cristianos. Uno de los primeros papas de Roma, Dámaso I, utilizaba gladiadores como su guardia personal. Los emperadores cristianos continuaron invirtiendo sus recursos en los juegos y los públicos cristianos continuaron observándolos. Bajo los emperadores cristianos fueron más los crímenes que se castigaban con la muerte en el circo. ¿Por qué? Yo pienso que este espectáculo de violencia es un proceso en el que los espectadores y el poder que los organizaba, el emperador, quedaban atrapados. Según lo investigado, creo que el énfasis sobre la excitación por la sangre era muy importante. Cuando esa sed de sangre se ha desatado, las masas la exigen. Les exigen sangre a sus gobernantes. Si los gobernantes no les hubieran dado los espectáculos, habrían habido tumultos y destrucción en el régimen. Los gobernantes estaban atrapados, pero por supuesto también las masas, porque mientras más sangre recibieran, más sangre necesitaban. Los historiadores no pueden saber exactamente cómo afectaban los juegos al pueblo romano. Los expertos de hoy ni siquiera saben qué efectos puedan causar las diversiones violentas en nuestra cultura. Pero el ejemplo de los romanos nos da una lección invaluable. Para ellos, las diversiones violentas eran adictivas y la lógica de su escalada inexorable. Pero 300 años después de la construcción del Coliseo, los juegos comenzaron a declinar y no por las objeciones morales, sino por dificultades prácticas. A pesar de las numerosas promesas y de todas nuestras esperanzas, ahora, en el momento de los juegos, no tenemos osos. Recibimos unos cuantos cachorros de oso, hambrientos y agotados. De los leones ni siquiera deseo hablarte. Nuestros cocodrilos están muriendo porque mantienen una persistente huelga de hambre desde hace 50 días. Mantendremos a los dos que aún respiran hasta que llegues, pero su falta de alimentación me impide garantizarte que sobrevivan mucho tiempo. Quinto Cínaco. Los juegos desaparecieron por razones estructurales y económicas. Obviamente, la estructura de estos juegos era complicada y muy costosa. Cuando la sociedad romana comenzó a declinar económica y estructuralmente, se perdieron los elementos necesarios para organizar los juegos. El imperio se estaba derrumbando y los grandes caminos de Roma estaban en ruinas. Se hizo imposible obtener los recursos necesarios para un espectáculo efectivo en el anfiteatro. Los juegos finales se efectuaron en Roma en el año 549 después de Cristo.
Irónicamente, el barbárico mundo del anfiteatro finalmente fue destruido por invasores, que la historia ha calificado como bárbaros.